Bueno, empezamos ya la penúltima muestra de estos interesantes proyectos. En este caso ya pasamos a cuarto de la ESO entra dentro del área de lengua, eponimia, ¿no? José Mari, eponimia. Bien. Esta presentación que os vamos a mostrar es fruto del trabajo de todos los alumnos de cuarto de la ESO. Nosotros hemos reunido y ordenado el magnífico y esforzado trabajo de nuestros compañeros, a los que damos las gracias y felicitamos ahora. Sin gritos en cuarto A, por favor. Somos María Herrero Marín, Pablo Pérez Aradros, Miguel Gil de Gómez, Julen Moreno y Sofía Muñoz. Como veréis, por cuestión de tiempo, no expondremos todas las palabras trabajadas. Esperemos que os guste. La palabra olimpiada proviene de la ciudad de Olimpia, en Grecia. En literatura denominamos a esta antonomasia, que es una figura retórica de pensamiento que consiste bien en sustituir un nombre apelativo por el de la ciudad que le caracteriza o que se atribuye, bien en sentido inverso, mientras que en gramática hablamos de eponimia. Según define la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, un epónimo es el nombre de una persona o un lugar que designa un pueblo, una época, una enfermedad, una ciudad, etc. Es decir, que se trata del término con el que se suelen distinguir lugares, enfermedades, inventos en honor de su descubridor o personas partícipes en ellos. Estos son los ejemplos de la eponimia. Yo voy a hablaros del deporte. En primer lugar voy a hablaros de la maratón. De maratón, del griego, lugar a 42 kilómetros de Atenas. Distancia que recorrió el soldado griego Pídipes en el año 490 a.C., para comunicar la victoria sobre los persas. El atletismo, carrera de resistencia en la que se corre una distancia de 42 kilómetros y 195 metros. Competición de resistencia, por ejemplo, una maratón de baile. Actividad larga e intensa que se desarrolla en una sola sesión con un ritmo muy rápido, por ejemplo, maratón de cine. Todas las acepciones se usan también como femenino, la forma habitual que emplean comentaristas y deportistas. Vamos a hablar de Panenka. Empezó lanzando Checoslovaquia y después de 4 lanzamientos de ambos equipos ganaban 4-3, debido a que Ulrich Onev, jugador alemán, falló el cuarto penalti. Se dispuso a lanzar a Antonio Panenka, con Mayer bajo palos. Cuando el jugador checoslovaco fue a golpear el balón, se dio cuenta de que el portero se estaba lanzando hacia el lado que tenía pensado disparar. Panenka golpeó a la punta de la bota la parte inferior de la pelota, introduciendo el balón en el medio de la portería con una vaselina ante la que el guardameta del Bayern de Múnich no pudo hacer nada, certificando la victoria de su selección en la Eurocopa. Panenka, it's genius. Sepp Maier dives. Panenka finds a it, and Czechoslovakia are European champions. Yo os voy a hablar de la economía de la comida. Primero el champán. El champán, este tipo de vino espumoso y burbujeante que solemos tomar en muchas celebraciones, debe su nombre a una marca francesa llamada champán. ¿Y el sándwich? Se dice que el conde del sándwich pudo dar a esta comida. Este era un dicto del juego y en especial a las cartas, y ordenaba que le sirvieran tajadas de carne entre pan y pan para no tener que abandonar la comida. Bueno, yo voy a hacer los ejemplos de la moda. Voy a hacer el leotardo. Bueno, el leotardo es una indumentaria diseñada y popularizada a partir del siglo XIX por el famoso acróbata francés Jules Léotard. Bueno, luego voy a hablar sobre las manoletinas.
Manoletinas. El nombre procede del conocido torero Manuel Laureano Sánchez Manolete, que, sin apenas darse cuenta, realizó un gran aporte a este tipo de zapatos, convirtiéndose en un ícono español. Yo os voy a hablar de la medicina, del Alzheimer. Esta enfermedad es una demencia que causa problemas con la memoria. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran conforme pasa el tiempo y debe su nombre a Alois Alzheimer, un patólogo y psiquiatra alemán, que habló por primera vez de la demencia en 1906 y también del Parkinson. Esta enfermedad es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta al movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente, a veces con un temblor apenas perceptible en una mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. El nombre de este padecimiento se origina en honor al médico inglés James Parkinson, que la describió en el año 1817. Los objetos, el motor diésel, es un motor térmico que, a diferencia de los motores de gasolina, no necesita una chispa para encenderse, sino que cuenta con bujías incandescentes que van subiendo la temperatura de la cámara de combustión. Se originó a partir de experimentos realizados por el científico y inventor alemán Rudolf Diesel. Yo del nylon o nylon. El nylon lo desarrolló Wallace Carothers, químico americano, y su nombre se debe a que en dos países se llevaban las investigaciones: Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y en Inglaterra, en la ciudad de Londres. De ahí su nombre las iniciales de las dos ciudades. En los lugares voy a hablar de Colombia. El nombre de este país sudamericano significa Tierra de Colón. El nombre del descubridor de América es Christophorus Columbus, en latín. Columbus quiere decir paloma, de ahí la palabra castellana columbino. Y en las flores voy a hablar de begonia. Dar su nombre a una flor y renacer cada año es un sueño que realizó un tal Michel Begón, de 1638 a 1710, gobernador francés de Santo Domingo en el siglo XVII. La botánica reconoció los méritos de quien lo defendió a lo largo de su vida. Además de esta flor americana, begonia dio su nombre a una numerosa familia de 400 especies, las begoniáceas. Ahora sobre la física, la biología y la química. El voltio. El voltio, por símbolo V, es una unidad del Sistema Internacional para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Los voltios miden el potencial de energía que un determinado circuito puede proporcionar. Los voltios se llaman así en honor a Alessandro Volta. También sobre la galvanización, que es básicamente un proceso que es recubrir un metal e ir formándolo con una ligera capa por medio de una corriente eléctrica o electrólisis. Esta técnica de revestimiento del metal debe su nombre al científico italiano Luigi Galvani. Bueno, ahora voy a hablar yo sobre el Internet, los troyanos. Bueno, pues en informática se denomina caballo de Troya o troyano a un malware que pues, se presenta al usuario como un programa aparentemente que es bueno y no es malicioso. Pero al ejecutarlo, pues se le brinda un ataque con un acceso remoto y se infecta el equipo, ¿no? Bueno, este nombre viene de la ciudad de Troya por la guerra de Troya, ¿no? Ya que entraron en un caballo que era como una estatua y al final resultó que llevaba soldados dentro y les atacaron. Del sexo, lesbianismo. La palabra Lesbos es el nombre propio de una isla relativamente grande del mar Egeo, situada hacia el noroeste de dicho mar y próxima a la costa de la actual Turquía. Los restos del asesinado Orfeo fueron enterrados en su costa. Este acto piadoso fue premiado, haciendo que la isla fuera el lugar donde florecía la poesía lírica griega. En efecto, Lesbos tuvo mucho que ver con esa lírica arcaica, siendo la patria de la poesía Safo de Lesbos, que fundó una escuela para jóvenes mujeres y cuyos poemas amorosos, dedicados a su hija en realidad, hicieron surgir la idea y las relaciones eróticas entre mujeres allí establecidas, que eran enviadas por su familia para que fueran educadas por Safo. De estas relaciones surgieron los términos lesbiana y lesbianismo.
En comunicación voy a hablar del braille, que es un sistema de signos que emplean los ciegos para leer y escribir. Se basa en una correspondencia entre letras y caracteres formados por una serie de puntos en relieve distribuidos en una superficie. Fue ideado a mediados del siglo XIX por el francés Louis Braille, que quedó ciego debido a un accidente durante su niñez, mientras jugaba en el taller de su padre. Por eso que la palabra braille viene del nombre del inventor. En las actitudes voy a hablar del boicot, que es la acción de boicotear. Y boicotear es impedir a alguien el normal ejercicio de una actividad, generalmente del tipo comercial, profesional o social, como medida de presión para conseguir algo. Las consecuencias de un boicot serán generar una víctima directa, la propia empresa, y las víctimas colaterales del boicot, como son las empresas proveedoras, y los empleados directos e indirectos que se derivan de la actividad económica de todo el proceso de fabricación. Boicot es un epónimo y un anglicismo cuyo origen reside en el apellido del capitán Charles Cunningham Boycott. En el ámbito de las matemáticas voy a hablar del baremo. Es una tabla de cálculos o un conjunto de normas que establecen el conjunto de criterios para medir o evaluar los méritos, daños o aportes que presenta una persona o una institución. Se utiliza, por ejemplo, en listas de tarifas. Es gradual para evaluar la escala de algo. Viene del matemático francés barème. Bueno, yo voy a hablar ahora de la literatura. Bueno, un Don Juan. Bueno, un Don Juan era un personaje arquetípico de la literatura española creado por Tirso de Molina en su obra de teatro El burlador de Sevilla y El convidado de piedra en 1630. La figura del Don Juan era la del burlador que representa la ruptura absoluta de todas las normas y reglas preestablecidas. Pero el desenlace, algo trágico de la obra, ha sido muy olvidado y hoy en día ser un Don Juan es un halago que pues, describe a una persona que es una especie de seductor de mujeres. Luego voy a hablar sobre lo Lovecraftiano. Bueno, Howard Phillips Lovecraft es fundamental para la literatura de ficción y terror. Es autor de novelas y relatos de género. Desarrolló la corriente del horror cósmico para mezclar la literatura tradicional de terror sobrenatural con elementos de la ciencia ficción. Sus universos fueron tan influyentes que la palabra se utiliza para revivir historias y situaciones que evocan esa miscelánea obra. Y con esto queda expuesto el trabajo de lengua de los alumnos de cuarto de la ESO. Esperamos que os haya gustado. Gracias. 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 Ya